Y esta noche quise invitar a alguien que ha trabajado en términos de la salud pública el tema de la sexualidad. Soy un convencido que los seres humanos, de manera muy particular, somos seres sociosexuales y que participamos de muchas maneras con una de las fuerzas y los sistemas de expresión más fuertes e importantes que nosotros los seres humanos tenemos, como es la sexualidad, y que es muy importante en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, en nuestra vida como sujetos sociales, y que nos desarrollamos de alguna manera desde allí, pensándonos y queriendo estar eh, presentes de algún modo e interactuando desde nuestra sexualidad. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un poco sobre los mitos que hay en torno a la educación sexual. Un tema que muchas veces no se tiene bien en cuenta y que hay que trabajar desde muchas áreas. Áreas en las que muchas veces nosotros no tenemos idea porque trabajamos a partir de preconceptos, de ideales, muchas veces desde las creencias. Y mi invitada, de una manera muy graciosa, me acuerdo en la invitación que hizo en su Facebook, comentaba que a pesar de que estuviéramos en Jueves Santo, pues le servía a mucha gente para que no tuvieran miedo en quedarse pegados. Por lo que hay un mito muy común y que ya se ha vuelto, por supuesto, prácticamente un chiste, que tiene que ver sobre el hecho de tener relaciones sexuales en Semana Santa y quedarse pegado. Entonces, aparte de la gracia, es muy diciente todo lo que hay allí en torno a las creencias y a los ideales que nosotros gestamos en torno a la sexualidad, y más aún en relación siempre con lo sagrado, en relación con aquello que consideramos que es muy importante o vinculante para nosotros en el mundo, en nuestro mundo. Entonces, por eso me llamó mucho la atención poder invitar a, en esta noche a Jennifer Flores Holguín. Ella es enfermera, una mujer aquí muy conocida dentro de su campo, que ya ha trabajado activamente. No solo eso, sino que ella misma se reconoce como feminista, como algo muy bonito que yo quiero que de pronto, a ver si no me olvido, les comente brevemente hacia el final, y es que es chirimera. Ya les comentaré un poquito para quien no conozca de qué se trata. Es por supuesto enfermera, docente de la Universidad del Cauca, asesora en salud sexual y reproductiva y asistencial en el servicio amigo del Centro Universitario de Salud Alfonso López aquí en la ciudad de Popayán. Y teniendo todo esto en cuenta, estas credenciales de mi invitada de hoy, pues es contarles también que pues ha tenido en experiencia propia tratar con muchas personas, con mucha población que tiene que vivir, tiene que también de algún modo sufrir y sobre todo experimentar ya sea prejuicios, ya sean preconceptos o ideas falsas que muchas veces las personas en algún momento podemos llegar a tener. Y es muy bueno entender en todo esto cómo nuestra mentalidad, especialmente en este ámbito tan importante como es la sexualidad, debe aprender a tratar. Yo leyendo mucho la información que ella me envió, uno de mis comentarios que yo le dije es que veo esto en el fondo, más allá del abordaje ideológico que puede existir dentro de esto, es como tener una etiqueta de trato hacia las personas, considerando, digamos, algunos elementos que las personas tienen para considerarse a sí mismas y considerarse a los demás. Bueno, dicho esto, pues paso a mi invitada. Voy a hacerle la invitación para que esté aquí, por supuesto, en este jueves temático. Eh, Ella, como les muy activa en redes, como si no se los dije, se los comento de una vez, y a ella la pueden seguir tanto en Facebook, aquí en Instagram, y está muy pendiente de este tipo de actividades. He trabajado con bastantes grupos, con colectividades y con personas que están al tanto, por supuesto, de este tema, y sobre todo que quieren comprender este tema en las diferentes aristas, en las diferentes condiciones digamos, problemáticas que se dan en nuestra sociedad, porque está rodeado de muchos mitos. Sobre todo porque, como lo veremos en la noche de hoy,
hay que entender y diferenciar muy bien y claramente qué son los derechos sexuales o cómo se ha concebido los derechos sexuales y otra cosa son los derechos reproductivos. Y cada uno de ellos presenta un nivel de complejidad diferente que involucra no solamente el comportamiento, las creencias, cierta forma en que nosotros accedemos y pensamos el derecho, eh, por supuesto también cómo concebimos nosotros nuestro sentido tanto identitario como nuestras relaciones colectivas, de tal manera que en esa interacción nosotros en la sociedad pues comenzamos a tener una serie de comportamientos que nos ayudan de manera, hay veces a favor o efectiva o no, a considerar esto. Bueno, ya llegó la invitación. Bueno, entonces les comentaba, hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, mi Pablo, qué pena Oh, con todos, pero tenía como ciertas dificultades, ya pude llegar por fin. sí, sí, pero bueno, bien, aquí ya estás, que es lo importante. Sí, es lo importante. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí estaba leyendo un poco y comentando, haciendo una contextualización de algunos elementos y comentando, ¿no? Pues sobre su trabajo y todo lo que has venido realizando acá y bueno, y sobre el que nos ampliarías muchísimo más. Y bueno, pues bueno, y bienvenida aquí a los jueves temáticos y espero que no sea solo la única, porque sé que tienes muchos otros temas de los cuales podemos hablar. Al respecto, te voy a preguntar una cosa al final que lo has puesto en tu datos que me suministraste para comentar aquí. Y por supuesto que conozcan también del trabajo que se está haciendo, porque me imagino que parte de todo esto es seguir ampliando tanto canales, voces y profundizar pues a mucha gente, porque leyendo la información que me da me llamaba mucho la atención la urgencia y la necesidad de conocer muchas cosas más. Vale, Pau, primero pues mil agradecimientos por invitarnos a tu espacio. Sabemos que es un espacio que trabajas ya hace un tiempo, que has tenido invitados especiales, que le hace un fuerte reconocimiento a su nombre, Paulo y sus mundos, porque no solo tocas este tema que vamos a hablar hoy, sino que has tocado una diversidad de temas que nos interesan a todos y que nos forman como, digamos, esas diferentes esferas que tenemos el ser humano y que hay que cultivar. Gracias por abrirle la puerta a la salud sexual y reproductiva, que es un tema del que poco se habla, en el que tenemos muy poca gente formada y en el que hay una necesidad sentida como para que tengamos no solamente seres humanos sanos, sino también para que podamos tener, digamos, personas que gocen de una sexualidad sana, respetuosa, pues conocer un poco más de estas temáticas. Entonces, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu espacio. Sí, no, y acabas de decir algo importantísimo, Jennifer, o sea, es cierto lo que dices porque es tan poco lo que se conoce y uno, aunque uno pretende que tiene algún cierto comportamiento más o menos cuidado y como con cierta profilaxis frente a todo esto, en realidad ignoramos mucho. Yo me quedé aterrado viendo tus charlas y viendo otras cosas, una cantidad de elementos que hay allí que no nos hemos actualizado, ¿no? Y creo que hay mucho trabajo por hacer, me parece. Sí, yo pues siempre planteo que lo que vimos hoy puede ser que mañana no sea. Entonces siempre tenemos que estar en una constante actualización, sobre todo en salud sexual y reproductiva, que es una normatividad que cambia no muy periódicamente, digamos, las leyes o los proyectos no cambian muy periódicamente, pero siempre sale un TIC nuevo para manejar cierta patología a nivel de salud sexual y reproductiva o cierta posibilidad de acceder a los servicios de salud que las personas no conocemos y que creo que ha sido como uno de los limitantes más grandes para el ejercicio de una sexualidad. Y es como el fuerte desconocimiento que hay de mucha normatividad que hay en Colombia alrededor de la protección de los derechos sexuales y reproductivos y que las personas no conocen, no se hace exigibilidad y por lo tanto tenemos unos servicios de salud que no están como en la capacidad de dar respuesta a esas necesidades. Entonces creo que más adelante lo vamos a abordar. Sí, sí, eso creo que es fundamental, eso que estás mencionando, porque es exactamente, es que no se sabe que existe y por lo tanto tampoco se accede a eso, ¿no? Y eso se vuelve una bola pues completa de cosas, de fuerzas, de relaciones que no se exigen y las mismas instituciones se van haciendo los locos con eso en la medida en que la misma población no lo sabe, ¿no? Sí, claro que sí. O sea,
Yo creo que una de las cosas más importantes, incluso el proyecto de educación para la sexualidad, tiene como un subapellido que se llama construcción de ciudadanía, y es que la gente sea consciente de que yo tengo que, como ciudadano, conocer cuáles son mis derechos para poder ejercerlos, porque si no, no voy a poder ser garante de los mismos. Entonces, pues eso es fundamental cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, es el conocimiento de esos derechos sexuales y reproductivos que, digamos, atraviesan nuestros cuerpos, no desde los derechos como nos los han hecho entender socialmente, ¿no? Que de alguna forma el feminismo decolonial critica el tema de derechos, ¿no? Porque nos hace entender como un Estado, como la necesidad de un Estado, ¿sí? Pero yo creo que sí es muy importante trabajar el tema de los derechos, reconociéndonos que estamos en una sociedad formada por un Estado y que se ha escrito desde hace mucho tiempo alrededor de ellos y que lo que tenemos es un fuerte desconocimiento por parte de las comunidades, por parte de la sociedad civil, y eso hace que haya un sistema de salud que sea inoperante, que no dé respuesta y que, por ejemplo, ahorita tengamos otra vez un aumento de los índices de infecciones de transmisión sexual, que era algo que Cierto. no nos pasaba hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo que más o menos, no sé cuál fue la época de la campaña de Sin Condón ni Pío, no sé si la recuerdas, Los pollitos, los pajaritos que decían. Los Pollitos, que fue una campaña que me abordó a mí casi entre la adolescencia y la juventud. Y fue una campaña que demostró drásticamente pues una baja de los índices en infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero desde que se abandonó la campaña, porque como bajaron esos índices, entonces hubo un descuido generalizado por parte de las políticas del gobierno. Ahorita nos estamos enfrentando, por ejemplo, a nuevas prácticas sexuales y era que en nuestro tiempo la idea era que entregáramos el tesorito, ¿no? O sea, esa era la pruebita de amor, entregar el Y la tesorito. prueba de amor, sí. Sí, ahora la pruebita de amor es entregarlo sin protección, entregarlo sin condón, como una garantía de que te amo, de que supuestamente te respeto y ahí estoy teniendo prácticas de cuidado muy inadecuadas porque la historia sexual de una persona siempre está en su cama. O sea, las veces que te has acostado sin condón siempre están en tu cama y siempre te van a acompañar. Y no solo la tuya, sino la de todas tus parejas sexuales. Entonces muchas veces en la cama no somos dos, sino que somos toda la historia sexual de todas esas personas que nos han rodeado en la vida. Yo les decía, por ejemplo, y les comento mucho en el café, de que a uno le quedan las bacterias, los microbios, todos los parásitos alrededor de 6 meses de un solo beso. O sea, darle un beso a una persona lo deja a uno con toda esa Sí. microbiota de esa persona durante 6 meses. Imagínense cuánto se demora en quitar de nuestro cuerpo infecciones de transmisión sexual, reconociendo que el 15% de ellas son asintomáticas, es decir, que yo puedo ver a una persona en perfecto estado, pero puede ser un portador de una sífilis, de una gonorrea, de un VIH, bueno, de muchas enfermedades y que ese desconocimiento hace que no tengamos prácticas de cuidado, ¿no? Entonces, y también una sexualidad muy heteronormada, una sexualidad en donde nos han dicho que las relaciones sexuales solo son pene-vagina, ¿no es cierto? Eso sí lo puedo decir acá, ¿no es cierto? No me van a Sí. bloquear. Que las Igual, relaciones igual, sexuales ese pasa directamente a YouTube, pero yo no pienso en la monetización, entonces de una, friégate YouTube. y listo. Que las relaciones sexuales solo son pene y vagina sin Sí, reconocer que hay muchas prácticas sexuales, incluso dentro de la heterosexualidad. Los condones vienen con 3 condoncitos, yo también eso se los explico mucho, y es porque nos dicen que en una sola relación sexual, o sea, en solo una, yo puedo hacer una práctica oral y tengo que utilizar un condón diferente, puedo hacer una práctica vaginal y tengo que utilizar un condón diferente, y puedo hacer una práctica anal y tengo que utilizar un condón diferente. Y a veces no es suficiente porque, por ejemplo, dentro del argot de la sexualidad, la felación, que es el sexo oral hacia los hombres, pues obviamente se hace con condón, pero si tú te acercas a muchos hombres y les preguntas, bueno, ¿cómo se hace el cunilingus, que es el sexo oral hacia las ujú, mujeres? Muchos hombres ni siquiera saben cómo protegerse y entonces la mayoría dicen arrejo limpio, ¿no? Y arrejo limpio significa sí. muchos riesgos de infecciones de transmisión sexual. Y hay un elemento que no me lo estás mencionando allí, Jennifer, ahí implícitamente, y no quiero dejar de nombrarlo más adelante, porque es importante que lo comentes más adelante,
todo por decirlo así, el instrumental y la cantidad de elementos técnicos que existen ya para ayudarse a las prácticas sexuales que existen y que la gente no conoce y que pueden ayudar, pero también hay que protegerse de ellos, ¿no? O sea, saber cómo usarlos, Sí. eh, porque existen y están allí. Eh, Jennifer, hay una pregunta que me parece clave para iniciar y de paso también es una personal, es sobre todo, o sea, esta pregunta va en dos partes, una que es de manera general y tiene que ver obviamente con tu profesión y me imagino con tu experiencia también, y es cómo ha cambiado en términos generales lo que este enfoque de diversidad sexual y de género en la práctica de la enfermería. O sea, se ha notado mucho el cambio a la hora de ejercer la enfermería y fuera de eso, y en lo personal, o sea, ¿tú cómo lo notas? Tanto, sé que has visto la experiencia de muchos otros enfermeros y enfermeras en nuestro país, pero también personalmente, ¿cómo has notado esa diferencia? Bueno, yo creo que un poco hablaríamos hasta desde la academia, ¿no? Cuando yo me formé en lo que ahorita llamamos salud sexual y reproductiva dentro de la Universidad del Cauca, cuidado en salud sexual y reproductiva, en mi tiempo solo se llamaba cuidado de la mujer y el niño. Y Ujú. solo cuidado de la mujer y el niño era una asignatura muy centrada en todo el proceso pregestacional, la gestación, el parto y como el recién nacido. Y se descuidaban muchas cosas, por ejemplo, toda la parte de ginecología, ¿no? Que es todas las, digamos, patologías que sufren las mujeres alrededor del útero, de su vulva y demás, y que no tienen una relación directa con la gestación, pero también descuidábamos un poco todo este funcionamiento sexual del hombre, la respuesta sexual humana, todas las teorías que hay alrededor de la respuesta sexual humana, porque, digamos, la sexualidad es algo que también ha sido muy poco estudiado, ¿no? O sea, por toda la estigmatización social, por todo lo heteronormado, también ha hecho que la sexualidad sea muy poco estudiada. Entonces, tenemos como ciertos análisis de la respuesta sexual humana, de ciertas liberaciones de hormonas y demás, pero no tenemos un conocimiento así muy fuerte y muy profundo de que realmente qué se hace esta hormona, por qué se siente así, que las respuestas sexuales humanas son profundamente variadas porque tienen que ver también con aspectos psicológicos sobre el cuerpo. Entonces, digamos, hay un modelo que completa la respuesta sexual humana, que es el modelo de Baxon o Bason, como le dicen algunos. Y este modelo habla de que siempre hay un feedback entre lo que está viviendo mi cuerpo y lo que está viviendo mi mente dentro de la relación sexual. Entonces, digamos, si mi mente se desconecta de lo que está viviendo el cuerpo, pues fácilmente puedo perder la erección en el caso de ser un hombre, o si mi mente se desconecta de lo que está viviendo el cuerpo en caso de ser una persona con vulva, ¿no es cierto? O mujeres, puedo perder la lubricación y hacer que ese momento sea incómodo. Entonces, pero todavía tenemos mucho por explorar, mucho por investigar alrededor de la respuesta sexual humana, eh, de las fantasías sexuales, que también es otro mundo grandísimo e inexplorado, ¿no? Y que tiene también mucho del estereotipo social, porque hace poco leía el mayor estudio que se ha hecho alrededor de fantasías sexuales, que fue un psicólogo estadounidense, y él decía que la fantasía sexual más común de los hombres es el famoso trío, ¿no? Que se Ujú. habla, mientras que la mayor fantasía sexual de las mujeres es una violación, ¿sí? Es una violación. Entonces, es un asunto complejo pensar que las mujeres, que nuestra mayor fantasía sexual es una violencia sexual, ¿no? Y por qué se Ujú. está dando eso dentro del pensamiento de las mujeres. Entonces, hay muchas cosas por estudiar y por explorar para entender, digamos, dónde están esos factores o dónde están esas cosas que generan ese tipo de necesidades. Y pues es que nosotros podríamos explicarlo, por ejemplo, desde dónde nos formamos sexualmente. Nosotros no nos formamos sexualmente desde una autoapropiación del cuerpo, desde la autoexploración, desde la masturbación, como algunas personas llaman, yo prefiero llamarlo autoexploración, sino que nos formamos básicamente por lo que nos permiten los medios, ¿no es cierto?, la sociedad, que es el porno. Y si tú ves, el porno tiene que ver mucho con la sumisión de las mujeres, ¿no es cierto? Y con la dominación por parte de los hombres, ¿sí? Incluso cuando en el porno se empezó a promover el squirt, que es la eyaculación femenina, tuvimos países como Inglaterra que prohibieron drásticamente que el porno hiciera explícito el squirt, porque no se podía hablar de una eyaculación femenina, porque las mujeres no eyaculaban,
y obviamente ya había miles de estudios que decía que nosotros sí Claro. eyaculamos, que tenemos unas glándulas especiales para eso, pero que, digamos, socialmente no se permitía hablar abiertamente de estos temas. Entonces, creo que sí nos falta muchísimo por investigar, mucho por construir, pero sí hay mucha información que nos puede ayudar a ser muy buenos tomadores de decisiones en el momento de tener relaciones sexuales. Pero claramente con lo que has expuesto, pues el cambio es grandísimo en lo que dices. O sea, ese enfoque de derecho y diversidad sexual cambió y transformó mucho porque si inicias, como me decías que era algo de la mujer y el niño, a pasar a trabajarse, o sea, imagínate el cambio tan brutal. ¿Y eso cuánto estamos hablando en tiempo? ¿Una década por ahí sería? O Sí, pues realmente yo llevo trabajando en salud sexual 10 años y Ujú. como en los últimos 3 o 4 años es que hemos empezado a trabajar muy fuertemente todo lo que tiene que ver con el tema de diversidad, con el tema de autoexploración del cuerpo, con reconocer cuáles son tus deseos y cuáles no son, ¿no es cierto? Y por ejemplo allí que hay una pregunta que viene más adelante, ¿por qué hablar de derechos sexuales y por qué hablar de derechos reproductivos, ¿no es cierto? Que también es fundamental, Paulo, que la gente reconozca, por ejemplo, que ya no la maternidad o la paternidad es una imposición, sino que tenemos una normatividad colombiana que incluso nos permite decidir si queremos o no parir. Sí, eso estaba viendo dentro de una de las rangos es, creo que es los derechos reproductivos, ¿no? Ahorita nos explicarás un poco bien, porque está muy bien, digamos, cada uno de los ítems y se ha trabajado muy bien esto. Y, y son muchas, yo creo que trabajamos con muchos presupuestos e ideas falsas y tabúes y no nos hemos atrevido a tratar la sexualidad como se lo merecen, o sea, con un estudio y una indagación profunda y que lastimosamente precisamente es la pornografía no, o no sé si lastimosamente, pero digamos ha dado el paso y se ha aventurado mal que bien, más allá de si es o no buena, no me interesa eso ahorita, sino que es la que ha dado el impulso. De hecho, si a eso vamos, pues el Internet se impulsó en gran medida por eso, los videos, los audios, todo se impulsó allí, pero es porque en última se está tocando un punto importante dentro de la conciencia humana, ¿no? Que es la sexualidad sobre la cual no deberíamos tener esa vergüenza que comúnmente se suele tener, ¿no? Sin decir que se pierda un cuidado, ¿no? No, claro, y hay una cosa importante y es que en esa escuela informal que es nuestra familia, ¿no? Si no hay, si no me hablas de algo que, digamos, mi cuerpo me va a pedir en un momento del despertar sexual, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la autoexploración en la infancia y una diferencia entre la autoexploración en la adolescencia. Y es que antes del despertar sexual, que es ese desarrollo hormonal que en las mujeres o en las personas con vulva, porque tenemos que hablar también de personas no binarias, ¿no? En las personas con vulva se manifiesta con la menstruación, digámoslo así. En las personas con pene, ¿no es cierto? Se manifiesta con la espermaquia, que es la polución nocturna, el primer sueño húmedo que tuvieron, que muchos no se acuerdan del sueño ni siquiera, pero sí se acuerdan de sus sábanas mojadas al otro día, ¿no? Y Cuando esa sensación, sí. Cuando ocurre ese momento, en ese momento específicamente, ya hay algo que se suma a la sexualidad y es el deseo, ¿sí? Y entonces tú ya empiezas a tener algo muy importante dentro de tu formación y es la orientación sexual, o sea, ¿qué me atrae físicamente? ¿Qué me mueve ese deseo? ¿Con quién quiero experimentar mi cuerpo, no? Y es, por ejemplo, la atracción en personas heterosexuales, pues si soy mujer por un hombre, si soy hombre por una mujer, pero en personas no heterosexuales, por ejemplo, si soy un hombre me puede gustar un hombre, si soy una mujer me puede gustar una mujer, o por ejemplo, otras orientaciones sexuales de las que poco hablamos, pero que existen, que son los pansexuales, que no se fijan en ninguna identidad de género como tal, sino que básicamente les gustan es las personas, ¿sí? Por cómo son. Y que nos daría también paso a algo muy importante que es la teoría queer, ¿no? Ujú. Pero muchas cosas digamos, la diversidad sí los ha cambiado, sobre todo porque cuando tú me preguntas qué cambios radicales ha hecho en la salud sexual y reproductiva, ha permitido primero ser conscientes de que las relaciones sexuales no se limitan a eso que siempre hemos pensado que es el acto coital, ¿sí? Que hay muchas prácticas sexuales
que las prácticas sexuales, incluso yo creo que es algo que ahorita está pulsando mucho en las personas que trabajamos salud sexual y reproductiva, y es que la práctica sexual no es definitoria de la orientación sexual, ¿sí? Y que cuando yo tengo una orientación sexual, de todas formas no me tengo que quedar corto en la explicación de todas las formas que tienen que protegerse frente a diversas orientaciones sexuales, porque cuando se exigió que la comunidad LGTBIQ saliera de la población de riesgo de VIH, ¿sí? Se dejó a una población especial que eran los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que no se identifican como población gay, ¿sí? Ujú. Que no se identifican como homosexuales. ¿Por qué? Porque son personas que dentro de su práctica sexual descubrieron, por ejemplo, que el punto P, que es como el equivalente al punto G de las mujeres, que es el punto de mayor placer, pues obviamente está ubicado en la próstata y obviamente se disfruta con las prácticas sexuales anales, ¿sí? Ujú. Entonces, los que tienen relaciones sexuales con hombres, muchos son heterosexuales, ¿sí? Tienen relaciones heterosexuales, desarrollan su amor, su construcción de familia, su construcción de individualidad alrededor de la heterosexualidad, pero tienen como práctica sexual una relación con un hombre y no los clasifica directamente como homosexuales. Entonces, esas aperturas mentales te permiten abordar a la gente de manera completa porque pues obviamente a esta persona voy a tener que explicarle cómo debe hacerse una práctica sexual de un hombre con un hombre, cómo debe protegerse, cómo debe utilizar el condón, cómo debe utilizarse el lubricante, cómo debe utilizarse el anestésico local, bueno, todo ese tipo de cosas que se utilizan en las prácticas anales, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de las grandes ventajas que hemos obtenido al pensarnos todo esto de la salud sexual y reproductiva como algo mucho más, más amplio que lo que se venía construyendo como heteronormado. Eh, Eso que mencionas me llama la atención porque cuando leí la información que me enviabas, yo me daba cuenta y lo traducía mucho un poco a mis categorías para darme una idea y para ubicarlo. Y me llamaba mucho la atención una cosa, ¿no? Y es que por la forma tan específica, la forma de tratar el tema, yo veía que esto era como una forma, le llamé yo como una etiqueta de trato ante las personas. Es como cuando uno tiene etiqueta de cómo comportarse en determinados lugares. Yo decía, esto es una etiqueta que más allá de si lo creo o no, es simplemente cómo me comporto en relación a otro que quiere ser identificado de cierta manera, ¿no? Ahora bien, y aquí viene la pregunta como tal. O sea, ¿por qué te parece a ti tan importante incluir este enfoque en el tratamiento de las personas y cuál ha sido ese cambio y esa relevancia en el trato hacia cada uno de los pacientes o las personas que han llegado a ti a la hora de tratar este tema? Porque su propio nombre lo dice, ¿no? La diversidad nos hace entender que la persona que se nos presenta en un consultorio, ¿no es cierto?, para una atención en salud, es otro mundo muy diferente, construido de manera muy diferente a mis usos y costumbres, ¿no? A mis constructos tanto morales como éticos, y que mi labor es brindar una atención que permita que ese mundo se sienta totalmente atendido, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo me voy con todas estas limitantes y taras que tenemos muchas veces nosotros desde nuestros hogares, desde todo lo que nos han construido, porque yo vengo de un hogar, o sea, para mí hablar de sexualidad también ha sido un proceso de construcción propia, ¿sí? Claro. Yo vengo de un hogar en donde me tocó reconocer, ve, en mi hogar eran homofóbicos, en mi hogar era muy heteronormado, en mi hogar había una construcción alrededor del amor romántico, y muchas cosas como que me tocaron de construir alrededor de este camino para formarme y llegar a hablar como estoy hablando, para entender que a pesar de que ese no sea lo que yo quiero en mi vida, ¿no es cierto? O no sean mis deseos, o no sean mis pulsiones, o no sean mis necesidades, o no sean lo que soy, realmente existen. Y como existen, Mm. yo tengo que estar en la capacidad de atenderlo. O sea, el hecho de que yo diga, de que yo sea homofóbico no borra la existencia de los Claro. homosexuales, ¿sí? El hecho de que yo no crea en los pansexuales o que diga que sus prácticas son inadecuadas no borra la existencia de los pansexuales y no borran sus prácticas desde esta esfera, ¿sí me entiendes? Entonces, eso hace que uno tenga que deconstruir, entender que existen y que merecen el mismo respeto y que ese respeto también necesita información. Entonces, por ejemplo, eso me llevó a mí a tenerme que informar muy fuertemente sobre todas las prácticas sexuales, sobre cómo nos podríamos proteger frente a todas esas prácticas sexuales.
sobre, digamos, también todos los temas alrededor de la emocionalidad que hay en las construcciones, también entender que dentro de estas diversidades también hay estereotipos sociales, ¿no? Y hay personas que se zafan de esos estereotipos sociales y eso de alguna forma ha permitido, por ejemplo, que yo pueda hacer una atención más adecuada, más cercana, más real, más humana y que las personas sientan que el servicio de salud está cumpliendo directamente con sus expectativas y no solamente con una imposición de saberes que pues nos daba básicamente las ciencias en un tiempo en donde no estudiábamos la diversidad, ¿no? Entonces, las cosas son así y las cosas no eran así, o sea, las prácticas de Claro, las personas, su vida íntima era totalmente diferente a lo que ya nos habían establecido desde la teoría que era lo que era normal, ¿no? Y realmente yo intento borrar esta palabra normal de mi léxico porque normal no es nada, ¿sí? sí, sí, Nor- normal es algo, normal es lo que tú crees que es tu práctica y tu práctica es adecuada muchas veces hasta que las pones frente a otros, ¿no? Entonces, para mí, para mí lo normal no es lo mismo que es lo normal para una población LGTBIQ, no es lo mismo que es lo normal para una población indígena, para una población afro, porque todos estos determinantes sociales también influyen directamente en las relaciones con la sexualidad y la construcción de la sexualidad. Entonces, para mí lo que la palabra normal se reemplazó por diverso. ¿Y qué significa diverso? Que cada persona que ingresa a mi consultorio o que me pide una asesoría por redes sociales o que mis estudiantes, pues es un mundo supremamente complejo y que merece toda la atención posible y que merece que se le dé toda la respuesta y toda la información verídica posible eh, para que tome decisiones, ¿no? Incluso yo soy muy clara en eso, o sea, mira, estas son las cosas que tú puedes hacer, pero la capacidad de decidir es totalmente tuya porque es tu claro, derecho, es tu camino, y yo te estoy explicando todas las oportunidades que tienes, todos los caminos que puedes seguir, pero quien decide el camino eres tú, porque básicamente quien vive la consecuencia eres tú. O sea, yo solamente cumplo con la labor de asesorarte, darte una información completa y de ahí para adelante las decisiones son tuyas. O sea, yo sé que del 100% de personas que pasan por mí a una asesoría de prevención de ITS, por ahí que un 20% será juicioso con el uso de todas las barreras y lo hará tanto en sus prácticas de monogamia, ¿no es cierto? Porque yo pues como que los hago conscientes de que en la monogamia también hay que tener prácticas de autocuidado, pues porque la claro. monogamia es una decisión que cedes a otro. Y es muy difícil que tú puedas, o sea, tienes que ser consciente de que tú no puedes controlar la vida del otro. Lo único controlable es tu vida. Entonces, ¿cuál sería la acción más correcta? Pues protejámonos, ¿sí? Claro. Entonces, Jennifer, tú mencionas algo muy interesante. Bueno, pero antes de eso, voy a un comentario que hay por aquí antes de que se me olvide. Dice, la familia ha perdido su rol y eso ha llevado a todas estas situaciones. El género ha dado como constructo social que lo está llevando por delante de los principios humanos. Eso es comentario de Tati Valencia. Gracias por el comentario. Voy saludando a todas las personas nuevas que han llegado, bastantes llegando y para verte. Pepe, y acá en Pablo y sus mundos en esta noche. Te voy a preguntar una cosa porque mencionaste algo que me llama mucho la atención. No está aquí dentro de lo que habíamos pensado, pues, lo que había pasado a preguntarte, pero ya sabes que vamos discurriendo así. Me dices, bueno, está el tratamiento, está el trabajo con la población que va, pero me llamó algo la atención, y además tú eres docente y yo como docente también me encuentro con esto y me interesa aprovechar y preguntarte esto porque yo he trabajado un tema que me encanta mucho y es trabajar los prejuicios cognitivos, cómo nuestra mente se interpone a aceptar cierta información externa y pues tenemos ciertos preconceptos para eso. Pero ¿cómo has sido en tu papel de docente y cómo has trabajado no solamente con la población ya en la experiencia y en el trabajo, sino con la misma preparación de los estudiantes? Hay muchos prejuicios eh, digamos, comenzar a trabajar en ellos para poder llegar a este punto y a este tipo de conocimientos. bueno, precisamente cuando uno estudia o cuando hace conferencias, uno de los principios es no hable de su vida, ¿no? O sea, todo Ujú, póngalo muy académicos,
todo póngalo en términos teóricos y que todo tenga como una referencia que permita validarlo, pero entonces no hable de su vida, no hable de sus experiencias personales, no hable de nada. Y pues yo me salto todas las normas y reglas que me imponen. Entonces creo que Estamos igual. uno de los principios más importantes que tengo yo en los procesos de formación de mis estudiantes es contar mi experiencia personal, contar de dónde vengo, porque de alguna forma, lo que te digo, o sea, yo he vivido una transformación, yo sé que a muchas personas no les gusta esta palabra de construirse, pero es verdad, o sea, yo venía de una forma muy diferente, formada en el proceso académico incluso, porque digamos mi salida y mi autodescubrimiento fue ya en mi ejercicio profesional, o sea, yo decía, yo quería trabajar en salud sexual y reproductiva desde que era adolescente, alrededor de los 14 años, trabajé en Profamilia como joven multiplicadora, o sea, yo inicié allí como joven multiplicadora, trabajando temas de salud sexual y reproductiva y demás, y en la universidad yo seguía fija con que la labor que quería hacer era alrededor de la salud sexual y reproductiva, y yo pensaba que iba a ser dentro de un hospital, ¿no? O sea, eso era lo que pensaba que Dentro iba a del pasar. imaginario. Ajá, y terminé teniendo un consultorio aparte, muy tipo comunitario, en donde se brinda una atención muy diferente a lo que se brinda dentro de los hospitales y clínicas, en donde las personas tienen la oportunidad de ir a conversar, de contar sus realidades, de todo eso. Y el reconocer esas realidades fue la que de alguna forma me fue como cortando eh, todas esas capitas que tenía y fue como abriéndome las alas a entender toda la diversidad y todos los mundos que existen, a no juzgar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay reacciones muy comunes en mis estudiantes en donde una mirada de la profesora es como, eso no se hace. Y es cuando preguntan, por ejemplo, el número de parejas sexuales, Ujú. que es que incluso yo digo, tendríamos que sacarlas dentro de las historias clínicas porque nos lleva a una falsa percepción del riesgo. O sea, si yo he tenido una sola pareja sexual pero no he utilizado condón, pues me acosté con toda la historia sexual de esa pareja, ¿sí? Claro, Ah, si me ha acostado con 20 pero he utilizado condón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta primero en la que la gente miente muchísimo. O sea, las mujeres en Colombia no han tenido más de 3 parejas sexuales. ujú. Por lo general, eso es lo que tú encuentras dentro de los servicios de Eso salud. no dice nada. Y siendo consciente, esa no es la realidad. Y Ujú. los hombres, por lo general, no han tenido menos de 10, ¿sí? Que tampoco a veces es la realidad, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí frente a esta pregunta? Y está pasando que está ese sesgo moral de que los hombres y su construcción más de hombre, más que de hombre, de macho, ¿no? De macho Ujú. como esta función reproductiva dentro de la sociedad, pues obviamente su sexualidad no puede limitarse a una sola pareja sexual. Mientras nosotras nos ganamos todos los adjetivos con P si tenemos más de 2 parejas sexuales y tenemos más de 3 parejas sexuales. Entonces ahí hay una mentira muy fuerte Claro, que lleva ejemplo, a niveles de inconsciencia, Paulo, como, bueno, es que si tenga solo una pareja sexual debo utilizar condón. ¿Y por qué debo utilizar condón? Pues porque tengo riesgo de que si esa pareja se ha acostado con otro, pues me infecte, ¿no es cierto?, de cualquier infección de transmisión sexual. Y porque es muy bonito, por ejemplo, que ya empecemos con los hombres, con las personas con pene, a asumir esa responsabilidad también en la función reproductiva, ¿no? En la función reproductiva que tiene muy fuerte, y es que el embarazo no se da por obra y arte, ¿no es cierto? No viene una palomita, ¿no es cierto? Sino que el embarazo se da porque un óvulo está expuesto a un espermatozoide, ¿sí? claro. Y el portador del espermatozoide, pues la persona con pene, ¿sí? Entonces también tiene que asumir una responsabilidad y su responsabilidad se puede asumir desde el uso del condón, desmitificando todo lo que hay alrededor de los condones, porque los condones no disminuyen la sexualidad, no disminuyen el placer sexual, porque hay muchos condones en el mercado. Muchas de las excusas ahora es que soy alérgico, pues hay condones antialérgicos, ¿sí? Eh, y también, por ejemplo, esa limitación en la oferta para métodos de barrera, ¿no? O sea, acá solo encontramos condón masculino de miles de formas Y que, que muchas veces las construyen, no sé, pensando en que nuestras vulvas tienen un nivel sensitivo muy diferente al que realmente tienen porque las hacen corrugados y con una cantidad de cosas que nosotras no sentimos eso, ¿sí? Menos claro, cuando están muy lubricadas, vamos a sí. sentir que el condón es corrugado.
Y eso mencionaba, hay un instrumental especial para muchas prácticas y la gente desconoce. Me acuerdo cuando nos mostraste el condón femenino y me llamaba mucho la atención porque, pues sí, o sea, se ajusta mucho mejor, me parece a mí, y es muy poco Sí, conocido y en el mercado no se consigue. exacto. Hace poco una persona hizo una publicación y yo me puse súper feliz porque decía tres condones femeninos a 15.000 pesos, ¿no? Entonces nosotros lo que habíamos averiguado en promedio, el condón femenino era un costo entre 8 a 9.000 pesos. Y bueno, tres condones femeninos por 15.000 pesos, Ese, nosotros decíamos, maravilloso. Cuando averigüé, el lugar de venta era Cali, o sea, en Popayán todavía no tenemos condón femenino y el condón femenino tiene muchas ventajas. Una con la que yo molesto mucho, pero que en serio sí es una ventaja muy seria y es que yo me lo puedo poner 8 horas antes. ¿Cuándo puedes hacer tú eso con el condón masculino? Nunca. claro, Yo me lo puedo poner 8 horas antes, y entonces si yo sé que esta noche voy a tener sexo y salí de rumba, pues me lo puedo poner perfectamente y sé que llegué preparada, y más si voy a tomar alcohol, pues sé que estoy preparada porque estoy con mi compañero y todo eso, pero vamos a tener una barrera de protección ya puesta, o sea, 8 horas antes es una ventaja que no brinda el condón masculino. Pero también otra de las ventajas es que en personas con vulvas pequeñas, pues van a tener la protección de labios menores y labios mayores. Y, por ejemplo, el condón masculino, que antes hablábamos de que protegía el 100% de infecciones de transmisión sexual, ahora los estudios nos han demostrado que el condón masculino, por ejemplo, no protege el virus del papiloma humano porque también se asienta en testículos, ¿sí? Entonces, el roce de los testículos con mis labios menores y con mis labios mayores puede hacerme poder contagiarme el virus del papiloma humano, que es el que causa el cáncer de cuello uterino. Entonces, hay muchas ventajas alrededor de todos estos métodos, pero la falta de conocimiento ha hecho que no los utilicemos y que por lo tanto el mercado no sea rentable, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que entender. ¿Por qué no hay oferta? Pues porque no hay claro, gente que... que lo pregunte y que esté pendiente. Me acabas de responder en parte la pregunta que iba a hacer, pero voy a modificarla con esto porque hay una cosa muy llamativa que me estás diciendo. La pregunta tenía que ver sobre cómo incide el conocimiento de de estas prácticas en el comportamiento de la gente en la salud sexual y reproductiva. Y es claro, ¿no? O sea, hay un cambio brutal, pero no sé cómo está en este momento el nivel de estudios, y menos, no sé, en el país, donde se haya visto realmente esa transformación y esa mejora en la salud sexual de la gente, ¿no? Al aprender esto, a toda esta serie de informaciones. Hay un programa en Manizales en donde las intervenciones no se hacen donde las hacemos nosotros normalmente, que es en la adolescencia, sino que las intervenciones empiezan desde los niños y en cada etapa de la vida se va adecuando temas de salud sexual alrededor de las necesidades de los niños, como por ejemplo, cuando tú te enfrentas a un adulto y le preguntas si alguien de manera consciente le enseñó a cómo limpiarse sus genitales, a cómo hacerlos durante el baño, la mayoría de personas que encontramos ahorita en etapa adulta te van a decir, no, o sea, nadie me enseñó, ¿no? Eso fue como instintivo. Y lo instintivo, pues está mal hecho en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras que hay un aumento de infecciones de vías urinarias y uno dice, y uno va y estudia cuál es el germen que está causando la infección de vías urinarias y es una bacteria que se conoce como Escherichia coli y es una bacteria que está en las heces fecales. Entonces, Sí, eso significa que una mujer se está limpiando de atrás hacia adelante. Es hacia decir, está adelante, sí. las bacterias del ano hacia la vulva y por Y eso eso... tiene que ver por lo instintivo, lo que tú dices, ¿no? O sea, es Ujú. porque no es algunas, y sé que en algunas poblaciones ese tipo de prácticas se daban a la hora de limpiarse. Exacto. Entonces, por ejemplo, el no decirle a las personas de manera clara y de manera de frente, por ejemplo, si eres una persona con vulva, tu limpieza se tiene que hacer de adelante hacia atrás, así estés de afán, así estés como estés, porque puedes traer las bacterias de un lado al otro. Es una cosa sencillísima que puede cambiar incluso la calidad de vida de una persona, ¿no? Una persona con infecciones urinarias a repetición, pues hay que indagar más que un germen resistente, cuáles son las prácticas de cuidado alrededor de su vulva, porque en muchas ocasiones lo que no ha tenido es una educación alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, en este lugar, en Manizales, empiezan primera infancia, que tengo que enseñarle a reconocer su cuerpo, a reconocer cuáles son sus partes, a reconocerlas, cómo las deben cuidar. La sexualidad también tiene que ver con hábitos y estilos de vida saludable, entonces reconocer que no solamente tenemos
somos biopsicosociales como nos lo plantea mucho el sector salud, ¿no es cierto? A nosotros en salud todo el tiempo nos decían las personas son biopsicosociales, pero no, hay otras esferas que se forman en el ser humano como son, por ejemplo, la espiritualidad que tiene una fuerte relación con la autoestima, ¿sí? Y la Ujú. no desde una práctica religiosa como tal, sino la espiritualidad se puede vivir de muchas formas, ¿no? Como con la conexión con la naturaleza, es una forma de ser espiritual. También, por ejemplo, prácticas como el yoga es una forma de ser espiritual. No creer en nada es una forma de ser espiritual, ¿sí? Entonces, todas estas construcciones también van determinando todo, o sea, cómo te vas a cuidar, ¿no es cierto? Tanto Claro, física como mente, como cómo te vas a relacionar socialmente. Y eso lo empiezan a trabajar desde muy pequeños lo empiezan a trabajar desde muy pequeños acá. Después de que empieza la adolescencia, empiezan a tocar otros temas, ya empezamos a hablar de la posibilidad de reproducirte, entonces tenemos que hablar de infecciones de transmisión sexual, tenemos que hablar de los derechos que tienen alrededor de la reproducción. Por ejemplo, pasa muy comúnmente que al bienestar familiar van los padres de familia cuando sus hijos son mayores de 14 años a decir que su hijo se le está saliendo de las manos, que su hijo o hija, ¿no es cierto? O hije, se le está saliendo de las manos, que no sabe qué hacer, que tiene un noviecito, que yo no sé qué. Y por ejemplo, no reconocen que en 2010 cambió el Código de Infancia y Adolescencia y nos dice que en Colombia las personas a partir de los 14 años ya pueden tomar decisiones a nivel de su salud sexual y reproductiva, claro. ¿sí? Entonces, él tiene todo el derecho a tener ese noviecito. ¿Qué herramientas o ella tiene todo el derecho a tener ese noviecito? ¿Qué herramientas le dio a usted a su hijo o hija previamente para que afrontara esa etapa de la vida? Entonces, no hablar de salud sexual y reproductiva es encontrar que este desarrollo natural de la vida a veces se torna problemático, pero es por nuestra incapacidad de hablar sobre un tema del que se debe hablar, ¿sí? Sí, Eh, y eso tú lo ves constantemente. Entonces, sobre todo en la universidad, y lo digo porque me pasó personalmente, yo venía de un colegio solo de mujeres, ¿sí? Y entonces la relación permanente con los hombres y con los amigos, o sea, mi construcción era solo amigas y mi núcleo era solo amigas porque crecí en un lugar en donde solo eran mujeres. Y la universidad me expuso ya a los hombres, ¿sí? Y yo no sabía realmente cómo comportarme, me parecían muchas personas atractivas, ¿sí? Una en particular, con la que te dio mi proceso de enamoramiento, tusa y todo lo que tú seas, sin 5 herramientas para afrontarla porque nadie a mí me habló del amor, ¿sí me entiendes? Ni en la escuela, ni en mi familia se sentaron a mí a hablarme del amor, de todas las posibilidades que hay. Y pues obviamente viví esto como lo que me había vendido la televisión, que era supuestamente mi príncipe azul y todos los dolores que hay alrededor de la claro. construcción de enamoramiento, ¿sí? Mm, y sí hubo prácticas de cuidado, pues por esta pulsión que yo tenía alrededor de la salud sexual y reproductiva, pero también a mi alrededor vivencié amigas que se embarazaron durante la universidad, ¿sí? Estando estudiando salud. También vivencié, por ejemplo, casos, porque hubo un tiempo en que atendí el consultorio antes de ser profesional. En séptimo semestre se me dio la posibilidad de atender el consultorio y muchos jóvenes universitarios con infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque llegaron a un lugar en donde hay una apertura muy grande para el ser sin una educación básica de cómo cuidarse en ese lugar, ¿sí? De cómo tomar decisiones en ese lugar. Entonces yo siempre digo, la información es un requisito fundamental para que tú puedas tomar decisiones acertadas. Sí, eso que acabas de decir es increíble porque me haces pensar y recordar en una cosa, una parte que siempre he pensado y es en un aspecto crítico que tengo con respecto a la formación académica es en las universidades y en general en la escuela. Y es que los grandes temas importantes, iniciaste casi que hablando de la espiritualidad y todo, y volviendo obviamente a nuestro tema principal, sobre la educación sexual, pero los grandes temas importantes como que les corremos un poco eso y lo evitamos cuando es lo más que hay que tener, la salud sexual es importantísima. Y viendo una conferencia que dabas, a raíz de una pregunta que te hicieron sobre en qué momento hablar a la niñez de este tema, me gustó mucho tu respuesta porque dijiste desde el momento en que el niño pregunte, o sea, me parece importantísimo y es
saciarle con cordura y con el conocimiento adecuado esa curiosidad, pero sin mentirle y sin llenarlo de mitos. Ahora, lo tenaz que me parece allí es que a pesar, por ejemplo, en mi casa aquí con mi esposa y con la mamá, que es mamá de mis niños, nosotros somos muy claros y aún así, dándome cuenta y escuchando lo que tú mencionas aquí y lo que he leído, aún así, siendo que hay la predisposición a querer conocer y a presentarlo de la mejor manera, se sigue ignorando mucho, o sea, el trabajo es bastante. O sea, hay muchas cosas porque vuelvo y lo planteo, ni siquiera uno lo plantea en el plano de los derechos, la salud sexual y reproductiva desde el plano de los derechos. Ya eso es un punto fuerte. Sí, claro. Ahí hay algo, Paulo, que tú dices que es fundamental y yo creo que cuando nosotros hablamos de educación, le cedemos mucho ese papel a la escuela, ¿no? Sea el colegio, sea la universidad, sea lo que sea, y no reconocemos que la educación tiene una escuela informal muy fuerte que es la familia. Sí, Y realmente la escuela no tiene la capacidad de dar todo lo que el ser humano forma. La escuela olvida mucho las habilidades blandas, incluso hay un estudio a nivel nacional que dice que estamos muy bien en conocimientos académicos, pero pésimos en habilidades blandas, es decir, tenemos profesionales que no saben afrontar un problema, que no saben resolución de conflictos, tenemos profesionales sin autoestima, tenemos sí, profesionales que identifican las jerarquías, y yo digo las jerarquías no desde el ejercicio de poder, pero si yo tengo un jefe y es la persona que me dice qué hacer, pues lo mínimo que tengo que hacer es dar respuesta a ese hacer de la manera correcta, ¿no? Y obviamente también espacios como el diálogo, la asertividad, todas esas cosas, y nosotros no estamos formados en eso, no estamos formados en eso, entonces salimos a un mundo laboral en donde hay una inestabilidad constante, ¿sí? Entonces yo decía, ¿por qué hay tanta rotación de personal, por ejemplo, que se evidencia mucho en los servicios de salud? En salud, tú vas y formas a un personal y te das cuenta que a los 3 meses vuelves a dar mm, otro diferente y es otro personal totalmente diferente y tú dices, Dios mío, ¿en dónde quedó eso que yo ya había formado de derechos sexuales y reproductivos? O claro. sea, para empezar. Y entonces, ¿por qué hay esa rotación de alto personal? Pues sí, hay unas configuraciones del sistema que hace que se rote el personal, pero también hay un personal que no tiene habilidades blandas para enfrentarse a cierta población, a ciertas condiciones de la población. Irse a la ruralidad del Cauca es muy diferente a vivir a la ciudad, sí. Uno dice, yo muchas veces le digo a los estudiantes, es muy chévere porque uno ahorra y conoce otro mundo y es una vida más tranquila, incluso más tranquila de la que vivimos en Popayán, en algunos territorios, ¿no? Pero hay otros territorios en donde las dinámicas son totalmente diferentes, en donde es una vida más convulsiva, en donde tú ves saliendo los estudiantes del colegio a tomar licor, ¿no? Porque eso es lo único que hay en el territorio, o sea, solo hay Sí, estudio, licor, como- no tienen posibilidades de otras prácticas. Entonces, cuando tú te enfrentas a todo eso, también hay una cosa importante que reconoces allí y es que hay personal que no tiene habilidades blandas para mantenerse en el territorio, ¿sí? O sea, no es claro. capaz de soportar esas dinámicas de territorio, no es capaz de adaptarse a esas dinámicas de territorio, no es capaz de generar cambios en los territorios, ¿no? Porque muchas veces me pasa mucho con el año rural o el ruralito en mis estudiantes, ¿sí? Que ellos son como, profe, esto es caótico, todo lo que usted nos enseñó no se puede practicar, Claro, profe, usted no me dijo. Entonces yo les digo, bueno, es que para que uno logre un cambio en un lugar, primero tiene que vivir en el lugar mucho tiempo, la gente del lugar lo tiene que reconocer a uno como del territorio, porque uno puede vivir en un lugar de mucho tiempo, pero puede vivir mucho tiempo siendo el foráneo, ¿sí? O sea, claro. si tú no integras a las dinámicas organizativas de un lugar, pues vas a seguir siendo el foráneo. ¿Sí? Entonces la gente del lugar te tiene que integrar. Y lo tercero es que tú no tienes que venir con este discurso que nos forma mucho desde lo occidental y desde nuestras escuelas. Y es que lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es lo 100% correcto. Si esas personas han subsistido sin tu existencia por mucho tiempo, es porque muchas de las prácticas que ellos tienen también son correctas, ¿sí? Claro, y E son incluso asertivas y responden a cosas, ¿no? exacto, y a las necesidades y al entorno y al territorio y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar estos dos saberes que son totalmente diferentes, que no deberían incluso compararse, sino complementarse, y ver cómo podemos tejer con ellos. Pero no directamente, la gente o sea, yo les decía, yo tengo un problema sobre un problema.
yo tengo un problema sobre el tema de embarazos adolescentes porque yo tengo estudios en salud pública. Estudié la maestría en la del Valle y bueno, ese es otro asunto particular, pero yo hice mis 4 semestres y en los 4 semestres escuché siempre el embarazo adolescente como un problema de salud pública. Y yo decía, si yo me voy con este discurso de que el embarazo adolescente es un problema a una comunidad indígena en donde están pensando en pervivencia, en donde el embarazo adolescente es una práctica común, ¿no es cierto? En donde Sí, la muerte materna y la muerte neonatal no se entiende como la entiendo yo, que también es un problema, sino que la entienden como un asunto del espíritu malo o de un cuerpo que ya no debería permanecer en este plano y que por eso trasciende, ¿sí? Que es un concepto totalmente diferente al que yo tengo de la muerte, pues obviamente si yo me voy con esta idea de que es un problema, lo voy a ir a abordar como un problema y no voy a hacer algo que realmente le llegue a la gente, ¿sí? O sea, claro. no voy a provocar los cambios que yo realmente quiero provocar. Entonces, tenemos que sentarnos es a dialogar. Sí, sí, y es un diálogo muy, muy profundo en el que pues hay que identificar tantas aristas que nos hemos pasado por encima muchas veces en aras de imponer solo una voz, ¿no? Y eso es bastante grave. Jennifer, dentro de la práctica, dentro de las vivencias, dentro de lo que has visto y explorado, en todo este tiempo, ¿cuáles son los mitos más comunes que te has encontrado sobre educación sexual y que has visto de manera más frecuente? Y te lo digo porque hace un tiempo atrás estaba hablando con una amiga que pensando en ella nos acordábamos de anécdotas del colegio y decíamos, pero es que todavía se están enseñando ciertas cosas igualitas que en los 90. Y todas las cosas que han cambiado es increíble y a pesar de eso se siguen trabajando en grandes cosas. Y ahí fue cuando vi tu charla y dije, no, de este tema tengo que hablar con Jennifer en el programa. Bueno, yo creo que el principal mito alrededor de la educación sexual es que de la sexualidad no se habla en la casa. O sea, la sexualidad se aprende haciendo. Es básicamente ese es el mito que ha atravesado generaciones tras generaciones, ¿no? Ese Sí, es un sí, tema habla, es un tema privado y es un tema del que, digamos, de donde nace la mayoría de los otros mitos que siguen siendo, pero digamos, ese es como el mito fundacional. De sexualidad no se necesita hablar, eso es algo como espontáneo, como que se da, ¿sí? Es algo como instintivo. instintivo. Es, Ujú. en ese hacer instintivo, pues la gente va a ver hacer las cosas, eso no hay que decirle. Entonces por ejemplo, ahí te pongo y yo pues hago reír mucho a mis estudiantes con esto, pero mi primera vez fue la primera vez de también mi pareja, ¿sí? Y entonces yo le decía, no sabíamos ni por dónde meterla. O Claro, sea, por más dos experiencias totales. de que supiéramos de biología, no sabíamos ni por dónde meterla. ¿Por qué? Porque no es algo instintivo, eso hay que, o sea, hay cosas que obviamente sí se dan en la pulsión, que son orgánicas, que pero hay cosas que realmente sí te tienen que decir, que sí te tienen que contar para que básicamente tú puedas tomar decisiones alrededor de, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí se iban cargando como otras cosas, como otros mitos que yo decía, Dios mío, no pasó, y es el mito de que tú siempre vas a sangrar, ¿no? O sea, de que si eres virgen vas a sangrar, y eso a mí no me pasó, ¿sí? Claro. Me Entonces, imagino como el no, miedo que debe crear, o sea, que uno piensa en mi primera relación y voy a sangrar, terrible. exacto, entonces, como que las relaciones, y que todavía sigue siendo un mito que permanece muchísimo, y es que tu primera vez debe ser dolorosa, ¿no? O sea, en las mujeres eso es una construcción social. Mi primera vez debe ser dolorosa, y ya hay muchos estudios que han demostrado que realmente las primeras veces no deben ser dolorosas, que ese vaginismo momentáneo que sufrimos las mujeres durante la primera relación sexual, tiene que ver con esta construcción mental de que nos han dicho que tiene que doler, o sea, yo ya voy preparada para doler, pero también con una falta de preparación y de conocimiento por parte de la pareja sexual sobre cómo es el cuerpo, cómo se comporta esa respuesta sexual humana en un cuerpo con vulva y cómo se comporta esa respuesta sexual humana en un cuerpo con pene. Entonces, por ejemplo, nosotras necesitamos casi 45, entre 35 a 45 minutos para llegar al orgasmo. ¿Eso qué significa? Que para lubricar también nos tomamos nuestro tiempo, ¿sí? Para que, digamos, nuestra vulva y nuestra vagina estén preparadas para recibir un pene, pues también nos tomamos nuestro tiempo. ¿Y qué nos dice el porno? No, penetra de una, ¿sí? Entonces, Ujú. obviamente,
pasar, pues voy a tener una experiencia dolorosa, voy a tener una experiencia no placentera, solamente porque no se me tomó el tiempo para hablar y decir, una mujer o una persona con vulva tiene una respuesta sexual totalmente diferente a una persona con pene. Entonces usted, persona con pene, que se puede venir entre 7 a 15 minutos, ¿no es cierto? Que puede experimentar su primer orgasmo y eyaculación entre 7 a 15 minutos, pues tiene que hacer un trabajito más largo, mi amor, ¿sí? Claro. Y tiene un precalentamiento para evitar este dolor y para evitar todo esto que hay, hay en el entretejido. Entonces, muchos de los mitos también están construidos en los dichos, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho que yo utilizo mucho para explicar los derechos sexuales y reproductivos, y es ese cuentico de que los hijos de mis hijas, mis nietos serán, es un dicho paisano, y los hijos de mis hijos en duda estarán. Eso quiere decir Sí. más que todo que la maternidad es una responsabilidad asignada, o sea, si usted nació mujer, tiene que parir, ¿sí? Y yo sé quién es ese hijo, pero si usted nació hombre, pues su función no es reproductiva, su función es más productiva y pues no se sabe si su mujer le ha sido infiel. ¿Me regalas un segundito, Pau? Voy a cerrar por aquí alguito y ya. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, y acá mientras tanto voy saludando a quienes han llegado y les doy la bienvenida aquí a Pablo y sus mundos, las personas nuevas, también a quienes constantemente están aquí. Y bueno, a Manjarres, a Díaz, Carla, también le doy la bienvenida. Y a Tati Valencia está comentando y está muy interesada acá. Un saludo y también a Ignacio que acaba de llegar. Bueno, sí, es cierto, Jenny, o sea, ese dicho es muy popular acá en Colombia y pues hay que cuestionarlo bastante, ¿no? Sí, claro, eso nos dice que la maternidad es responsable y que la paternidad es optativa, básicamente. Eso es lo que Ujú. nos costan los dichos. Por ejemplo, hay otros mitos alrededor y es la menstruación como enfermedad, ¿no? Antes las mujeres no decían estoy menstruando, ahora hay una nueva ola que dice estoy con la luna, ¿sí? Porque han reconocido que las mujeres son cíclicas y que la menstruación tiene que ver mucho con las fases lunares. Eh, que no es un conocimiento nuevo, ¿no? Que es un conocimiento muy ancestral, ¿sí? Sí, sí. Y entonces las mujeres no decían estoy, sino que había una época del mes en que la mujer estaba enferma, ¿sí? Ujú. Sí, sí, me acuerdo. Profundamente asociada a enfermedad. Y la enfermedad no tiene ningún, o sea, la menstruación es un proceso natural de nuestro cuerpo, es un proceso maravilloso que incluso yo le decía a la gente, hay que reconciliarnos con nuestra sangre, no desde el discurso que respeto muchísimo, ¿no? Pero hay un discurso muy natural que también se está vendiendo como una economía verde que a mí no me llama la atención. Pero sí digo que hay que hacer un proceso de reconciliación, se me fue la palabra. No puedo- De reconciliarnos con nuestra luna o con nuestra menstruación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han hecho creer que es antigénica, ¿sí? Entonces, a mí también me ala un poco el cabello cuando me dicen higiene menstrual. Yo digo, no es higiene menstrual, es salud menstrual. Porque nuestra menstruación no está contaminada, ¿no? Obviamente bota desechos de nuestro cuerpo, pero es un factor protector buenísimo para las mujeres. Estudios han demostrado que ¿por qué nosotras antes de los 45 años no tenemos problemas cardiovasculares como infarto? Los hombres se mueren más de infarto antes de los 45 años que las mujeres y es precisamente porque todo ese ciclo hormonal que nosotros tenemos durante la menstruación es un Claro. protector para nuestro organismo que nos hace vivas en esa etapa productiva de las mujeres, ¿no? Muy productiva, que es más o menos hasta los 45 años. Pero entonces también que me ayuda a reconocer que a partir de los 45 años, incluso desde los 35, nosotros estamos viviendo un declive hormonal y que ese declive hormonal nos tiene que llevar a tener mejores prácticas de cuidado, una mejor alimentación, bueno, y mejores condiciones para garantizar que ese factor protector que me estaba dando la menstruación, pues yo lo alinee con otras cosas que me ayuden a mantenerlo, ¿no? Pero alrededor de la menstruación también se han tejido muchas cosas inadecuadas y es, por ejemplo, la menstruación como un factor de deserción de mujeres. Y cuando nosotros decíamos, hay muchas mujeres que solo han estudiado la básica primaria y muchas de ellas también tienen una fuerte relación con que no tenían cómo, eh,
no tenían cómo atender, ¿no es cierto? Esa fase menstrual, ¿no es cierto? No tenían las toallas, no, entonces lo vivenciaban mejor dentro de sus casas. Otra de las cosas que hace poco estaba viendo y es que otro de los mitos que hay alrededor de la educación sexual, sobre todo para los cuerpos, para las personas con vulva o las mujeres, es que la menstruación es dolorosa y la menstruación no es dolorosa, ¿sí? Y entonces todo el mundo dice, no, es que tengo cólicos menstruales y eso es normal y eso no es normal. Es otro mito allí fundacional que nos han hecho entender que es totalmente falso y que, por ejemplo, no permite que las mujeres estudien su cuerpo y sepan por qué está doliendo y que ese dolor significa que algo está funcionando mal a nivel hormonal y eso influye directamente en los tejidos de nuestro organismo, especialmente en ese útero, ¿sí? Entonces, eh, otro de los mitos, por ejemplo, con respecto a la masturbación, que era muy común, era que si usted la hacía, le crecían pelos en la mano, ¿no? Entonces, eso era Ese, como, ese era el pues, mito, sí, tiempo. Ese era el tiempo, sí, un tiempo lo había escuchado. ese mito que le decía a usted, pues no se autoexplore, porque si usted se llega a autoexplorar, pues todo el mundo va a ver, porque cómo va a ocultar esos pelos en la mano si las manos son algo muy visible, ¿no? Entonces era como una negación a la autoexploración que de alguna forma lo que no reconoce la gente alrededor de la autoexploración es que la autoexploración está 100% relacionado con el disfrute de la sexualidad. O sea, si yo no sé qué me gusta, no voy a saber qué quiero en Claro, medio de la sexual y tampoco voy a saber qué necesidades tengo y tampoco voy a saber qué límites quiero poner, porque es que la gente cree que hablar de sexualidad no es poner límites. Y sí es poner límites, pero no son poner esos límites que me ponen como estándar social, sino que es poner esos límites que realmente siento que me dan tranquilidad, ¿sí? Que ya. responden a mis necesidades. O sea, O sea, no eso es desde una moral, sino desde el cuidado, pues. exacto. Desde el cuidado y también desde lo que yo digo, pues es que con esto me siento bien y con esto no me siento bien, Claro, ¿sí? claro, claro. Me siento bien, es mi límite. Entonces, ¿para qué Recono- lo hago? un reconocimiento del deseo, pues, y una aceptación de eso también. Exactamente. Y que a todos no nos tiene que gustar lo mismo, ¿no? O Claro. sea, por ejemplo, sobre el goce de los hombres con respecto al sexo oral, pues entonces nos dice que todas las mujeres nos tiene que gustar el sexo oral y eso no es así, ¿sí? Existen mujeres que no les gusta el sexo oral y eso no significa que sea una mala mujer en la cama, ¿no? O que la tipifiquen Ujú. como mujer en la cama, ¿sí? Pero que ella no se sienta obligada a hacer una práctica que no le gusta solamente por cumplir con esa expectativa social, que ella sea capaz de hablar en su pareja y decir, ve, a mí esto no me gusta. Y si me encuentro con un hombre que dice, no, pero pues es que realmente esto me mata, entonces no podemos ser pareja. Así de sencillo, Claro, ¿sí? claro, claro. Yo no voy a traspasar mis límites solamente por complacerte a ti. O sea, no. Entonces, de eso es la sexualidad. O sea, yo creo que si tú lo pones en un término más, la sexualidad es una evolución del ser. Es escucharme, ¿sí? Es escucharme tan profundamente que soy capaz de reconocer qué me gusta realmente, qué genera pulsión en mí y qué definitivamente no, y eso lo puedo poner en la esfera del otro. Entonces, cuando lo pongo en esa esfera del otro, el otro también tiene la capacidad de decidir si sigue aquí o no sigue aquí. Y es ahí Claro, donde incluye el amor romántico, ¿no? Entonces, sí, porque a es mí me cierto. tienes que hacerme lo que me gusta, no, pues si a ti no te gusta, yo tengo que respetarlo y ser conscientes de que pues no podemos ser pareja y ya, ¿sí? O solo pareja sexual o no podemos ser pareja amorosa o no podemos ser, bueno, muchas cosas que hay ahí alrededor de la sexualidad. Dice Tati Valencia que dice la menstruación es limpieza y es restaurar tejidos del mismo cuerpo o el organismo. Sí, efectivamente, cada vez se descubre más y las virtudes que tiene el periodo en las mujeres es increíble. Hay una cosa que mencionaste ahora dentro de, de esta serie de mitos y que nosotros vivimos mucho y que hemos oído y hay dichos. Y esas creencias, me recordaste mucho un libro muy bueno hace muchos años de un investigador que precisamente fue de los primeros que habló de epigenética y que lo llevó al campo de lo social, Richard Lipton. Él tiene un libro muy bueno, se llama La biología de la creencia, me recuerda mucho porque esas
ese tipo de afirmaciones que dicen, pues incide mucho en cómo nuestra mente procesa nuestra realidad, nuestras formas de entender nuestro cuerpo y cómo nos hemos nosotros sesgado. Y me llama mucho la atención que ese enfoque, como lo presentas tú, nos hace ver que en el caso específico de la sexualidad no es algo solo, que está aislado, sino que es una relación y una serie de procesos muy complejos en los que muchos factores entran en juego. Es una visión sistemática de la sexualidad muy interesante. Me gusta mucho eso. Bueno, dice acá, dice Manjarres, y sobre los mitos, lo que no encuentra en la casa lo busca en la calle. Ah, sí, ese me acuerda también de... Y ese mito es muy importante, que también digo que está como muy relacionado con este mito fundacional. Hace poco hablábamos con una compañera y ella decía, bueno, es que siempre que hay como una escena sexual, yo le pido a mi hija que se tape los ojos y se voltee, ¿no? Y hace poco su hija había preguntado a la persona que colabora en su hogar que si tenía relaciones sexuales con su pareja. Entonces mi compañera estaba supremamente asombrada de que por qué no le preguntaba a ella. Sí, ella como que le había dado la posibilidad de hablarlo y yo, porque de alguna forma tu hija sabe que lo que no le estás dejando ver es una relación sexual, ¿sí? Y como tú le estás pidiendo que no se deja ver, pues ella está entendiendo ahí en un subtexto tuyo que pues de eso no se habla y no se habla contigo. Y entonces lo Claro, va a buscar es porque tiene una necesidad de información. Entonces, para que un niño pregunte en el hogar, se debe brindar la confianza para que el niño pregunte. Pero si tú nunca le permites a tus hijos, hijas o hijes, porque hay que reconocer toda esta diversidad, que ellos pregunten dentro de su hogar, pues ellos no se van a quedar con las dudas. Si no nos quedamos con las dudas nosotros, Paulo, que no teníamos el acceso a la información, ¿no? Que nos íbamos a buscar al par como fuera, ¿no? O sea, esa era nuestra mayor fuente de información. Un par que a veces no sabía y gelaba de avispado y le contaba a uno una información que no era real, y que uno le comía el cuento enterito, ¿no? Pues ahora ese par ya tiene acceso a internet, ya tiene acceso a qué es una relación sexual, ¿sí? ¿Y para dónde te va llevando el internet? Pues para el porno, ¿sí? Porque lo claro, que tú dices, claro. no fue una forma de que internet se hiciera más fuerte. Entonces, eso de alguna forma hace que cuando yo pregunto sexo y demás, pues de alguna forma puedo encontrar estas páginas que llamamos triple X y que no es la mejor forma de llegar a la sexualidad. Bueno, desde mi postura feminista yo sí tengo ciertos, muchos reproches con respecto al porno, pero lo que yo te digo es que esa no es una fuente de educación. O sea, podrá ser una fuente de diversión y eso depende de la escala de valores de cada persona, ¿no es cierto? Pero lo que sí no es una fuente de educación, ¿sí? El Claro. porno no educa. Y lo que ha hecho el porno históricamente en nuestra sociedad es educar, ¿sí? Desde cómo se deben configurar las vulvas, desde cómo debe ser una vulva, desde cómo debe ser un pene, que ha creado miles de inseguridades a los hombres, ¿no? Y es, ¿será que mi pene sí cumple con el estereotipo pornográfico del tamaño, ¿no? Que son tamaños irreales, incluso a muchas mujeres les pueden resultar hasta dolorosos, ¿sí? Ujú. Eh, en asuntos de tamaño, cómo debe ser mi cuerpo, Sí, está, cumple 100% con el estereotipo social de la corporalidad que hace que nos veamos muy alejados de allí. Nos ha quitado una barrera de protección de la que no hablamos y es el vello púbico, ¿no? O sea, tener vello púbico lo han significado así como la menstruación a lo cochino, ¿sí? Y realmente el vello púbico cumple la misma función que cumplen nuestras cejas y nuestras pestañas para proteger los ojos. Él lo cumple para proteger labios menores y labios mayores, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con la vulva, sí, que es mantener un equilibrio de esa zona que debe estar equilibrada. Y entonces nos ha hecho entender que una mujer o una persona con vulva que mantiene su vello es una persona cochina y realmente eso no es así, ¿sí? Y ha sido construcciones sociales que se nos han vendido alrededor de una escuela no formal que ha sido el porno, ¿sí? Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que pensar y es que yo decía, yo no estoy, a mí me llegan muchas mujeres que dicen, yo me he depilado toda la vida y cuando usted me cuenta esto del vello púbico y de mi primera barrera de protección,
mm, yo no quiero dejarme depilar, ¿sí? Porque ha sido una práctica de Ya siempre. es una Y yo, práctica constante, pues. yo le digo, es que yo no te estoy diciendo que te dejes de depilar, solamente te estoy contando que pues estás quitando tu primera barrera de protección y que esa es una información que deberías haber tenido antes de tomar la primera decisión de depilarte, Claro. ¿sí? Eh, Jennifer, ese punto es muy importante y lo mencionaste antes, pero yo creo que hay que recalcar, es que se está dando una información, pero la decisión es de la gente, o sea, no le están diciendo, tiene que hacerlo así. Exactamente, Esa es la mayoría de los problemas de gente, pero es que ¿por qué me obliga a hacer eso? No le están diciendo que lo están obligando, le están informando. Se ha exactamente. descubierto esto y lo mejor es esto, si usted decide, o las Entonces, posibilidades son estas. entonces ellas me dicen, por ejemplo, y hay otras personas que solamente se depilan, dentro de mi servicio yo tomo citologías, ¿no? Y hay otras personas que solo se depilan para el momento de la citología, y eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque Claro, entonces son que o vienen cortaditas, porque no es una práctica común, o el pelito viene encarnado, que es una de las cosas muy dolorosas que ocurren a las mujeres durante, o a las personas con vulva durante la depilación. Y entonces yo también les digo que es un derecho no depilarse, ¿sí? O sea, uno a una citología no tiene que ir depilado, ¿sí? sí, No hay que diga que tú tienes que ir a la citología depilada, no es parte del protocolo de la depilación en la citología. Otros aspectos ya son la cirugía en donde esperamos pues un medio más limpio, ¿no? Y el vello pues ahí sí ya se considera como un factor contaminante, pues porque puede caer en una herida abierta o algo así, ¿sí me entiendes? claro. En una vulva que está perfectamente bien y que no hay una necesidad de que vaya depilada. Entonces yo le cuento que es un derecho, pero si esa mujer se siente cómoda yendo depilada a su citología, así solo lo haga para su citología, bienvenida sea, ¿sí? Claro, Entonces claro, claro. como lo que yo digo. Y eso es lo que le negamos a los niños cuando no le hablamos de sexualidad, ¿sí? Le negamos la posibilidad de decidir. O sea, es como tú tienes todos estos caminos, decide cuál es tu camino correcto. Y es también en ese proceso de infantilización. Mm, La mayoría de teorías de desarrollo cognitivo dicen que nosotros ya podemos empezar a tomar decisiones complejas a partir de los 7, pero para nosotros los 7 es la infancia. Y un niño para nosotros supuestamente no puede tomar decisiones complejas. Entonces le sesgamos toda la información. Y si tú te das cuenta, más que tú que has sido padre, es justo alrededor de esos 7 años que empiezan Sí, a preguntar sobre la sexualidad, ¿sí? sí, es En cierto, es donde cierto. muy manifiesta la curiosidad de la sexualidad, pero como es un niño y está muy pequeñito, entonces no leemos esta información porque lo estamos invitando a que no, lo que le estamos permitiendo es que el día en que tome la decisión, que incluso se ha demostrado científicamente que las personas que son educadas en sexualidad son las personas que más demoran el inicio de la vida sexual, Ujú, ¿sí? Cuando una persona está educada en sexualidad, sabe que tiene que tener una condición psicológica, que tiene que tener una condición económica, porque tener sexo bueno no es barato, ¿sí? ujú. Que tiene que tener una condición de estabilidad emocional para entender que muchas veces el sexo no está 100% relacionado con el amor, o que si lo voy a relacionar con el amor, pues la otra persona también esté jugando el mismo papel que yo, ¿sí? Para luego no experimentar estos famosas tusas, ¿sí? Bueno, como todo este tipo de cosas, entender, por ejemplo, que yo les hablo mucho y es cómo tomaron ustedes la primera decisión de su relación sexual. Y la mayoría de personas la tomamos desde la venta de este amor romántico, ¿no? De entregarle ese tesorito que nos habían dicho en la casa a el príncipe azul y al final se lo terminamos entregando a cualquier pirata, digo yo. Eh, Ajá. Experiencias, ¿no? Y es porque muchas veces nos cargan de una expectativa muy grande y no nos cargan de lo que deberíamos tomar en decisiones y es tengo que tener plata, una salud mental bien acorde, un desarrollo físico bien acorde, que mi otra pareja esté informada en el momento de la sexualidad para que ambas relaciones sean placenteras, no solo la mía, yo también debo pensar en mi pareja. Mucha gente dice, a veces hablas tú y uno piensa que no, cuando yo disfruto, el otro también disfruta, ¿sí? Cuando yo me reconozco, el otro también se reconoce. Cuando yo pongo límites, el otro también se siente en la capacidad de poner límites y entiende que la sexualidad debe ser goce pleno, que tenemos que sacar el acto sexual, que hace poquito acabé de publicar un post sobre eso, y es que tenemos que sacar el acto sexual de el cumplimiento, ¿no? Porque muchas veces uno inicia la relación sexual y uno la termina
sin querer terminarla, ¿no? O sea, la quiso cortar hace rato porque no estaba gozando, porque no estaba lubricando, por X o Y motivo, pero la termina por el cumplimiento y hay que sacar la sexualidad de ese estereotipo del cumplimiento y hay que ponerla en el estereotipo, ahí hay que ponerla en donde realmente es que no es un estereotipo y es el goce pleno, ¿sí? El goce pleno, sí, sí, sí. Porque nos vedamos frente a eso y queremos, el cumplimiento me parece que es eso, lo que estás diciendo, es como, tengo que terminar, tengo que hacerlo por no quedar mal, como por, y es un comportamiento a la hora de la verdad me parece como triste, porque no sé, ¿Cuántas mujeres mienten en la cama? Esas mujeres que claro, están aquí, que digan cuántas gimen y no quieren gemir, claro, ¿sí? ¿Cuántos hombres se contienen de gemir? Porque están con el deseo, pero es que la que gime es la mujer. A usted claro. socialmente le han dicho que un hombre gime. Y hace poquito estaba en un círculo de la palabra en medicina tradicional y decían que el gemido es una forma necesaria de liberación del espíritu. Entonces, que durante el sexo era muy importante para las comunidades tradicionales tanto que el hombre como que la mujer gimiera. Y yo decía, ve, y eso también lo digo yo desde lo occidental, ¿sí? Claro, Pero el claro. te da la posibilidad de gemir porque el sexo del hombre debe ser silencioso, o sea, así no lo han vendido desde el estereotipo social. Sí. Jennifer, además de estos mitos y que por supuesto van generando un ambiente social y cultural muy que va asediando al sexo de una manera muy, muy atroz en ese como nos lo has presentado, eh, partiendo de eso, ¿cuáles son los retos que tiene nuestro país con respecto a los derechos sexuales y reproductivos? Que el panorama que pinta, cómo están las cosas, hacia dónde va el trabajo de todo esto. En todos los lugares donde me invitan, yo digo que es la educación, pero es una educación no solo dada a la escuela, sino una educación, porque a mí no me sirve de nada formar el niño si no convierto la casa en un entorno garante de lo que yo formé al niño, si no convierto a las instituciones de salud en un entorno garante de lo que yo formé, porque últimamente me ha pasado mucho dentro de la normatividad, por ejemplo, si tú tienes una relación sexual de riesgo, Paulo, tienes derecho dentro de las primeras 72 horas a ir al servicio de salud y a pedir que te den toda la profilaxis para evitar infecciones. O sea, el protocolo es el siguiente. Yo entro al servicio de salud, digo que tuve una relación sexual de riesgo, que eso significa que no utilicé condón, ¿sí? O que el condón se rompió, porque pueden pasar muchas cosas alrededor del condón, ¿sí? Y yo tengo derecho a ir inmediatamente al sistema de salud y el sistema de salud me debería garantizar, por ejemplo, que me den la profilaxis para evitar, tomarme las pruebas para saber si tengo infecciones de transmisión sexual. Y Ujú. si no tengo, darme toda la profilaxis para evitarme el VIH, la sífilis, la gonorrea, la clamidia. Bueno, todo un protocolo que hay ya estandarizado. Y si soy una persona con vulva o una mujer, ¿no es cierto? Y he tenido relaciones con una persona con pene, pues tengo riesgo de embarazo, entonces tengo derecho dentro de esas primeras 72 horas dentro de una urgencia a la pastilla del día después, para evitar una gestación no deseada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo esta información la doy porque es un derecho que está escrito en la norma, pero como nadie la exige, como nadie la conoce, entonces no se da. Entonces mucha gente llega al sector salud últimamente de las personas que he recibido en conferencia y van y les dicen, no, espérese un tiempo y después tomamos las pruebas. Pero es que precisamente usted me debe dar la profilaxis para que no me dé la enfermedad. O sea, Claro, si usted toma en 3 meses y yo tengo VIH, ya no va a poder reversarlo. En cambio, si lo hace dentro de las primeras 72 horas, sí lo va a poder hacer. ¿Sí? claro. Entonces, el reto de la educación es tanto para esa escuela no formal que es nuestra familia, o sea, si yo voy a hablar de sexualidad, tengo que hablar de sexualidad con padres de familia, tengo que hablar de sexualidad con docentes, ¿no es cierto? Con docentes, pero si yo también voy a hablar de sexualidad con los niños, tengo que hacer un sistema de salud garante para que cuando ese adolescente o ese joven, ¿no es cierto? O incluso ese adulto tenga una experiencia sexual que requiera del sistema de salud, pues realmente en este encuentra la respuesta y no pase como eso que ha sido llamándome y a mí entonces me toca llamar e interceder para que le den la respuesta adecuada a esa persona y yo decía, es que yo no soy parte de la ruta, yo soy una persona que conoce lo que tiene que hacer, Claro. pero entonces me convierto en la ruta de esas personas y eso no es
pues no es justo ni con la persona porque es, o sea, si no me conoce, entonces no va a tener el derecho a acceder, ¿no? Claro, Si no mi teléfono, porque en muchas ocasiones, yo ya he dejado de dar mi teléfono, antes ofrecía mi teléfono a todo dar, pero he dejado de dar mi teléfono porque en serio claro, hay veces que no puedo seguro lo... dar, sí, que ya no tengo la capacidad de dar respuesta a todo el mundo, y pues porque también tengo vida, sí. Pero también hay una cosa allí que es muy grave que a mí me parece, y es que pues es una falta de veeduría ciudadana de que los derechos que están escritos se hagan, o sea, se materialicen en una realidad, ¿sí? Y no necesite de la palanca, porque de alguna forma en esa ruta yo como que vengo siendo la palanca, ¿sí? Sí. Eh, y así no debería ser el sistema de salud. Jennifer, hay una pregunta de Tati Valencia, pero antes de hacerte esta, es una pregunta, una observación muy corta. Es que siento, cuando me hablas de eso y todo lo que estás trabajando, que si no se hace el trabajo efectivo que estás mencionando, siento también el cansancio que puede llegar a darse, porque siento que vuelves a tener que volver a formar y a formar y a formar cuando creo que se debería haber avanzado mucho más en cierto tiempo, ¿no? Y es volver sobre puntos que, pues que yo me imagino que tú consideras ya deberíamos haber avanzado sobre eso y seguir sobre la otra etapa. Pregunta aquí Tati Valencia, dice, Jennifer, ¿hay alguna información de las que estás, de lo que estás diciendo, una cartilla sobre lo de la profilaxis? ¿De dónde puede tomar información Tatiana Valencia que está aquí? Está preguntando de dónde. Dentro del Ministerio de Salud, tú ingresas a Ministerio de Salud y hay una selección que es salud pública y ahí hay algo que se llama dimensión de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ahí exactamente, Paulo, hay todas las guías, todos los protocolos, todas las normas alrededor de salud sexual y ahí está el protocolo de profilaxis, que es el mismo protocolo que incluso se utiliza dentro eh, de la resolución se me fue ahorita el número, que es del 2012, que es, uno la puede buscar así, que es la Ruta de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Es Ah, justamente perfecto. el mismo protocolo, Ruta de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, eh, 469 de 2012. Esa nos permite incluso reconocer todo el protocolo de atención y es el mismo protocolo que se debería atender a todas las personas que tienen relaciones sexuales de riesgo dentro de las 72 horas. Esa es una práctica muy común en los jóvenes, o sea, la mayoría de población que yo encuentro así fue como joven y fue como que, ay, me pasé un poquito de copas, tuve Sí, un poco de noche loca y en esa noche loca pues no me protegí y la persona con la que estuve es de dudosa procedencia, porque así me han dicho muchas veces. Entonces yo, pues tienes todo este derecho, pero muchas veces el derecho no se hace realidad y es precisamente por esa falta de conocimiento y de exigencia que debemos hacer nosotros como ciudadanos. Es que este trabajo no es solo de los profesionales de la salud, no es solo de los docentes, es un trabajo en el que todos deberíamos estar pensando, pero para que la sociedad piense en clave de salud sexual y reproductiva, pues tiene que desmitificarla, Paulo. Tiene sí, que es cierto, tal entender cual. que somos seres sexuados desde que nacemos y vamos a ser seres sexuados hasta que nos morimos. La Ese, sexualidad atraviesa nuestras vidas. ese dato muy importante y ahorita al final te pediré un poquito para ponerlo en el enlace. Este video va a ir directamente a YouTube ahora. Interesante que esté el enlace para que la gente que vea el video pues ya pueda acceder directamente a él a buscar esta información que está solicitando. Jennifer, ya nos vamos despidiendo, son las 9:30, pero no me quiero despedir sin una pregunta que es un poco distinta, pero que en última, y yo siempre me gusta trabajar un poco algo distinto al final con la invitada o el invitado. Y es que le expliques un poco porque todos somos de múltiples dimensiones, tenemos muchos gustos de muchas cosas y hay algo que me gusta para que quien sepa también, bueno, aparte del tema que hemos hablado también, que sepan información, pero es un tema muy bonito, pues sobre todo para nosotros los caucanos, y es que les expliques un poco a los que nos están oyendo qué es ser chirimera, porque aquí yo lo leí ahorita y yo lo sé, pero yo quiero que le hables a la gente porque es una dimensión chévere tuya que tiene que ver con el arte, con la música y bueno. Es algo muy chévere. Bueno, a mis 33 años de edad exactamente, Paulo, me encontré con una tradición caucana
La música de chirimía es la música que se hace principalmente con flautas y tambores. Es una música que su origen es principalmente rural, no solo de nuestras comunidades indígenas, ¿no? También si tú te vas al Chocó, hay música de chirimía, obviamente con ritmos un poco diferentes al de nosotros, ¿no es cierto? Alrededor del Chocó, o sea que también es afro, y también es muy campesina, ¿sí? También tiene un origen muy campesino, entonces es una música muy rural. Es una música totalmente zafada de la academia, ¿sí? Cuando tú empiezas a aprender la chirimía, algo muy importante y bonito que yo pude descubrir era que siempre me han gustado mucho las artes, pero digamos por el hogar en el que crecí, que es un hogar muy poco artístico, entonces yo era como la ovejita negra de la familia, A pues buscar como, el... ajá, como que no hubo mucha fuerza alrededor o el cultivo de las artes, entonces como que me dediqué a las posibilidades que había en mi casa, y es que mi casa fue una casa en la que o te educas, porque es lo único que te puedo dejar. Y que agradezco mucho ese discurso, ¿sí? Porque básicamente soy por esa decisión de mi familia. Pero eso me apartó mucho de un gusto personal, que es otra esfera que cultivo y que yo siento que también tiene una fuerte relación con mi espiritualidad, y son las artes. Y entonces yo me creía negada para la música, supremamente negada. Yo dije, no, no soy capaz de tocar un instrumento, no soy capaz de nada. Y en el 2019 se crea la primera chirimía de mujeres. No, ya habían otros antecedentes de chirimías, pero digamos como la chirimía de mujeres más estable que ha estado aquí, que se llama la Holgoriosa, se llama Holgoriosa. Y en esa chirimía, pues tuve la oportunidad de llegar yo al segundo llamado, que fue a mediados de ese 2019. Y empecé con las percusiones menores, dándome cuenta que el ritmo está en nuestros cuerpos, que tiene que ver mucho con la conexión de nuestro corazón. Entendiendo que era la chirimía, pues porque obviamente la había vivenciado como payanesa, ¿no? Teniéndole un temor fuertísimo al diablo, porque nosotros pensamos que el diablo... Sí. Y entonces yo no salía cuando, o sea, me encantaba la chirimía, me la rumbeaba de principio a fin, me la bailaba toda cada vez que pasaba por mi casa, pero no salía porque le tenía pavor al diablo, y menos cuando no tenía plata, porque pues uno le echaba su monedita y no se Hay que darle ganaba algo. una moneda a su diablo, sí. Pero sí, definitivamente no. Y entonces en el 2019 viene esta chirimía, viene con un discurso de que la chirimía siempre ha sido una práctica muy masculina, muy de hombres. Nuestros mayores sabedores, y hay que agradecérselos profundamente, son hombres, quienes han mantenido la tradición es hombres, y que la labor de las mujeres dentro de la chirimía se había relegado a las percusiones menores. Entonces, a los inicios, la chirimía solamente tomaba a la mujer como quien se encargaba del vestuario, de la alimentación de los hombres, y poco a poco permitió que la mujer incursionara, pero solo en la labor de las percusiones menores. Eso significa mates y charrasca. Mm. Que es lo que yo toco, porque yo digo, bueno, sí, pero, o sea, nos permitió entrar, pero eso no significa que sea menos o más tocar la flauta, no, yo toco mates, principal, los amo, porque siento que se conectan mucho con mi corazoncito, y empecé a descubrir que era una música propia, que era una música de un origen muy rural, que era una música que nos pertenece, que es una música en la que todo el mundo cabe. Después conocí a la gran banda chirimera, que tú sabes todo lo que hicieron de resistencia alrededor del paro, ¿no? Y toda la Eh, función que tuvieron tan increíble. Toda la función que tuvieron tan increíble de mostrar la música como un proceso de paz, y como un proceso de defensa de los derechos del otro. O sea, ellos utilizaron la música para evitar que esta primera línea fuera golpeada, ¿no? Y se enfrentaban y se ponían por encima de la primera línea, uno siempre con el alma en la boca, porque nosotros salíamos y había un momento en que, digamos, ya las personas un poco más fuertes decían nos quedamos, pero pues ustedes váyanse por su seguridad, ¿no? Por asuntos de seguridad. En un país como el nuestro, en donde la música no debería ser, o sea, no debería ser criminalizada, Criminal. oye, criminalizada de esa forma como se hizo durante el paro, ¿no? Entonces conocí a la gran banda chirimera, ellos también te tienen así la puerta súper abierta, y algo muy importante es que entonces entendí que yo no era chirimera solo en la Holgoriosa.
sino que yo era chirimera en todos los espacios en donde podía mostrar esa música chirimera, de esa música de chirimía, en donde la podía dar a conocer y en donde podía apropiarme como materita, exactamente, digamos, lo que yo hago es tocar mates, entonces soy materita dentro de la chirimía. Y así llegué a una tradición que nos pertenece, y que no se cierra a nadie, que es la música en nuestra sociedad siempre ha sido muy academicista y entonces Sí. es excluyente, ¿no? Es excluyente y las chirimías es totalmente lo contrario. Entonces, desde esa época me reconozco como chirimera, amo profundamente poder hacer parte de la tradición y espero que muchas nuevas generaciones se conecten con ella porque además también ha sido una labor sanadora, ¿no? Una labor de poderme incluir como mujer en un espacio que era exclusivamente masculino, pero también una labor sanadora desde encontrarme con un yo que necesitaba y era experimentar esa parte artística que siempre me ha pulsionado y que de alguna forma los caminos de la vida me llevaron por otro lado que no los desagradezco pero que me reconcilia también con esa parte del ser que uno a veces se descuida y que no se quiere escuchar, ¿no? Y ahí te digo que el trabajo es eterno, ¿no? Escucharse es eterno. O sea, yo decía entre Sí. lo que voy a aprender un instrumento y ahora ando por la flauta. No, Pero no, me imagino también de la ayuda y el soporte que es el arte en todo el trabajo, porque sé que además de esto que nos contaste, sé también lo duro que es trabajar en todas las condiciones, las situaciones, ver la realidad de las personas. Yo creo que el arte también es un desfogue y una tranquilidad tan bella que uno tiene. Bueno, Jennifer, te agradezco muchísimo por esta charla de hoy, muy chévere, muy entretenísima, aprendí muchísimo. Y espero pues que también para aquellos que lo vieron, pues ahí va a estar en el canal y quien no logró verlo, pues con mayor razón desde el principio podrá estar allí. Va este video directamente al canal de YouTube, Pablo y sus mundos, también allí me pueden encontrar así. Y nos vemos la próxima semana, vamos a otro tema totalmente distinto. Ya para finalizar este mes de abril voy a hablar de un personaje para la tradición judía muy importante, es Moisés, y vamos a hablar de qué se trata, una perspectiva de su historia y de su vida muy interesante. Y la última semana vamos a hablar de los candidatos presidenciales y las propuestas específicamente, porque no vamos a hablar de ellos, sino de sus propuestas, de lo que está sucediendo aquí en Colombia en torno a las elecciones presidenciales. Jennifer, mil gracias, te agradezco muchísimo, muy chévere, y qué genial, y espero invitarte de nuevo para otro tema que tengamos por ahí. vale, mi Pablo, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que estuvo hasta el final. Y por ahí están mis redes sociales en lo que ha escrito Paulo y ahí voy soltando diario, aunque sea una pildorita alrededor de la salud sexual y reproductiva. Ya saben que solo es información y quienes toman las decisiones son ustedes. Correcto. Pues gracias, buenas noches para todos.